Hola, bendiciones una vez más. Sean todos bienvenidos a este su espacio, Cuidándote In and Out. En esta temporada, en este tiempo, queremos compartir contigo sobre un tema que me llamó mucho la atención y por eso dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo extensivo, porque entiendo que es muy importante. En el programa pasado, si ustedes recuerdan, los que lo vieron, si no vayan a ver lo que está aquí en la plataforma Hostex TV. Estuvimos hablando de cuáles son las resoluciones de Año Nuevo, el porqué de ellas, las ventajas, desventajas y un sinnúmero de cosas muy interesantes. Entonces, en ese momento hicimos expresión, por ejemplo, de el por qué algunas personas llegan a la culminación de sus metas y otras no. O sea, ¿qué diferencia, gloria a Jesús, se da que algunas pueden lograr sus objetivos y otras no? Entonces, con eso en mente vamos a hablar hoy del tema, el cual será mente maestra. De repente usted escucha ese tema y como que puede asustarlo, porque algunas personas pueden pensar incluso que se trata de un asesino a serie o algo así. No se me asuste, que nada que ver con eso. Simplemente hablamos de una persona que ha adquirido un conocimiento, que ha adquirido una madurez en todo el sentido de su palabra, en su forma cognitiva, en sus acciones, y es una persona íntegramente satisfecha. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a utilizar un texto, vamos a compartir con ustedes, no solo uno, vamos a compartir dos, pero vamos a comenzar con Primera de Reyes. Este es el primero que queremos compartir en este tiempo, 4:29, y dice, y dio Dios a alguien. El nombre está en el texto, pero no quiero decirlo porque ustedes se van a encargar de ir al texto y decirme de quién se trata, aunque creo que cuando estemos dilucidando, hablando un poquito, ustedes entenderán y sabrán, pero escríbalo aquí, escriban en los comentarios de quién se habla específicamente en este texto. Dice, y dijo Dios a sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. ¿Y por qué vengo a hablar de eso? Bueno, porque existen dos formas de tú tener una mente maestra. Una es a través de lo innato, que es lo que nosotros conocemos. O sea, nací con esas capacidades, con esa sabiduría. Y bíblicamente podemos ver, según nos establece este texto, que hay personas, y esa persona que usted me va a descubrir, tuvo el placer de tener la oportunidad de pedirle a Dios lo que él quería. Y él simplemente pidió sabiduría. Y dice el texto que acabamos de leer, que Dios se la dio y se la dio en gran manera, hasta como las arenas del mar. O sea, que eran infinitas. Porque yo sé que ninguno de ustedes puede, ni yo tampoco, contar cuánta arena tiene el mar, ¿verdad que sí? O una playa cualquiera. Uno de repente va a coger un puñito y dice, y como que eso se figura inmensidad. No existe la forma de nosotros hacer conteo de eso. Entonces, esa es una de las formas de tener esas capacidades, de algo innato. Obviamente, nosotros sabemos que esos son dones que el Señor pone en uno, ¿verdad? Y existe otra forma de cómo obtener, en este caso, una mente maestra, que es forjándola día a día. Ahora, ¿cómo nosotros la forjamos? Existen muchísimas formas, pero lo primero es con una constante forma de estudiar, o sea, buscando conocimiento de forma continua. Y el texto próximo, le dije que eran dos que íbamos a utilizar en este día, nos habla de esto. Podemos visualizar que aquí está. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros vamos a la Biblia específicamente, vamos a encontrar personajes que trascendieron de manera sobrenatural. ¿Y por qué trascendieron? Porque actuaron, porque tuvieron pensamientos que no eran del tiempo, porque su mente estaba proyectada mucho más de lo que la etapa que les tocó vivir se amoldaba o necesitaba, por así decirlo. Entonces, esas personas tuvieron mente maestra. Podemos hacer mención, por ejemplo, de uno de ellos, ese sí le voy a decir para que no investiguen tanto, a José.
José sabemos que tuvo un proceso bastante grande y qué bueno que hago mención, por ejemplo, de José, porque para nosotros poder obtener o lograr algunas metas en la vida, ¿verdad? Vamos a estar siempre pasando por procesos, ¿verdad? Pero los procesos simplemente nos ayudan a nosotros a escalar, a ir a otro nivel, y ya sabemos que eso nos ayuda a desarrollar incluso nuestro carácter, nuestra personalidad, porque vamos siendo forjados a través de los procesos. Y vemos a un José que tuvo un proceso bastante rudo, diríamos algunos, hasta el punto de que llegamos a ver a sus hermanos queriendo la muerte de este, y cómo sucedió todo lo que la historia de José nos lleva. Ahora bien, vemos a un José que tuvo luego un desarrollo extraordinario, pero no vemos a un José que se limitó simplemente a la situación que se había dado, a la situación en la que se le había puesto por envidia de sus hermanos y por un sinnúmero de cosas, sino vemos a un José que mentalmente se formó, se forjó. ¿Por qué? Porque cuando llega, voy a estar pasando de un ladito a otro porque no voy a hacer esto muy extenso, ¿verdad? Hablar solamente de esta parte, pero vemos a un José que se amoldó al tiempo y al lugar donde él estaba, de modo tal y de forma tal, obviamente esperó un tiempo de proceso, ¿verdad? Y hizo uso del conocimiento que tenía y que Dios había depositado en él en el momento preciso. O sea, utilizó una mente extraordinaria. Pudo ir más allá de lo que se esperaba. Y vemos a un José que después, quien sustenta la familia, es la persona que el rey de aquel entonces lo ve como la mano derecha, a quien estaba dispuesto toda la nación. Una gran nación, ¿verdad? Y es luego quien incluso ayuda a aquellos que le hicieron daño. Entonces, ¿por qué hablamos de José? Porque podemos decir, cuando hablamos del contexto de lo que representa una mente maestra, que José tuvo una mente maestra y fue forjada, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque él, vemos la manifestación en él de un potencial sin límite, de una persona que fue más allá, o sea, que creó grandes esferas de la vida y logró obtener beneficios extraordinarios. Amén. Entonces, ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿Existe la posibilidad de nosotros poder forjar nuestra mente maestra, que suena como tan grandiosa, tan bonita? Sí, claro. Sí, y no necesariamente solo se amolda la parte del positivismo, no es eso nada más, sino es usted hacer uso de algunas herramientas que están ahí para que usted pueda lograr tener esta mente. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, una de ellas podría ser el continuo conocimiento. ¿Y cómo se adquiere el conocimiento? A través de un estudio continuo. Ahora, para yo estudiar, primero tengo que hacer una introspección. ¿Y qué es eso? Es verme yo misma por dentro, saber cuáles son mis capacidades, cuáles son mis debilidades, y hacer que mis debilidades, ¿verdad?, puedan ser usadas de modo tal que yo pueda adquirir un conocimiento nuevo de ellas, o sea, reforzar las que ya tengo, las que son ventajas en mí, y las que no son tan ventajas, pues que yo pueda forjarla, que yo pueda trabajarla, que yo pueda capacitarme en aquello que yo deseo, que yo necesito, que yo quiero obtener en un continuo crecimiento. Existen muchísimas otras herramientas que yo pueda hacer uso de. A ver, ¿cuál otra podíamos mencionar? Está, por ejemplo, el ayudar a lo que es la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es aquella que me permite a mí no solamente saber que 2 y 2 son 4. No, es aquella que me ayuda a comprender y gestionar mis emociones. Es aquella que me permite a mí saber que cuando estoy triste, pues siento deseo de llorar. Que si estoy alegre, fácilmente, no importa dónde esté o eso, yo puedo reírme con el gusto de saber que hay algo que me ha producido un placer particular y así por el estilo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, fomentar la creatividad. Señores, nosotros somos creativos todos. O sea, hay muchas cosas que nosotros no hacemos simplemente porque no nos ponemos, no determinamos hacer uso de, o simplemente tenemos miedo, o a veces simplemente estamos pensando de que no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros fomentar en este día? Con hablar de mente maestra, reconocer que tú y que yo tenemos habilidades. Y que si estas habilidades nosotros las reforzamos, que si aceptamos cambios, que si nos adaptamos a las cosas, que podemos ir adquiriendo los conocimientos, aprendiendo, nosotros podemos
cambiar no solamente nuestra vida en lo emocional, sino en lo laboral, en lo profesional, en lo familiar y en lo social. O sea, podemos ser seres útiles. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades. Entonces, cuando nosotros hacemos uso debido, correctamente, de cuáles son nuestras habilidades, podemos ser personas con mejores oportunidades, personas que podamos impulsar a otros incluso a también salir a veces de esa zona de confort o de ese miedo que tienden a tener las personas a ir un poquito más allá. Es importante que nos evaluemos regularmente. ¿Y por qué? Porque de repente, como acabo de decir, hay algunas cosas, algunas habilidades que quizás no nos lleven a tener éxitos y éxitos en todo tiempo. Eso pasa. Pero qué bueno es cuando tú te evalúas de forma continua. ¿Sabes por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a entender en qué podemos estar fallando y en qué estamos bien. Entonces, las cosas que estamos bien podemos alimentarlas, seguir hacia adelante, darle con mucho más énfasis, pero en aquellas que quizás no estamos tan bien, podemos corregirla a tiempo. No sé si ustedes han escuchado, y creo que sí, muchos de ustedes posiblemente sí, con un adagio que dicen que el pasmo a tiempo tiene remedio. ¿Verdad que sí? Me decía un profesor en un tiempo que traté de estudiar derechos, que en los refranes del pueblo está la inteligencia de la comunidad, del grupo, de la sociedad, ¿verdad? Y entonces, teniendo esto en cuenta, efectivamente, cuando nosotros podemos hacer introspección, cuando nosotros podemos hacer evaluaciones de manera interna, nosotros mismos, y poner, por ejemplo, lo que yo decidí hacer es esto, y yo estoy trabajando para ello. Ahora bien, tengo aproximadamente 2 meses usando herramientas nuevas. Estoy incursionando en nueva línea y quizás no me ha ido como yo he querido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Debo desertar? No, para nada. Usted tiene que identificar cuáles son aquellas cosas que no le han permitido en un momento dado seguir con el sistema, seguir con el plan que usted había formado, porque eso es importante, tener disciplina en todo lo que hacemos, o sea, escribir, tener formatos que nos ayuden a nosotros a seguir y a tener algo que nos proyecte, que nos permita tener la idea clara de lo que nosotros estamos queriendo. En este caso, obviamente, recuerde que estamos hablando de una mente maestra. La mente maestra es aquella que se destaca en diferentes ámbitos de la vida, como dije anteriormente. O sea, una mente maestra no es, soy exitoso simplemente en la escuela, pero de repente estoy teniendo muchos problemas en la familia. O de repente el trabajo, pues, no logro, no salgo. No, sino que es una persona que ha logrado hacer una fusión de una y otra, gloria a Jesús, ¿verdad? Y que ha usado ese conocimiento para unificar de manera integral todas estas capacidades en las diferentes áreas y que ha sido o ha obtenido una ventaja o que ha logrado activar una productividad en todos los sentidos de la palabra. Y es una persona totalmente plena, porque cuando usted está bien en el trabajo, automáticamente se supone que debe estar bien en la casa, ¿verdad? Y cuando usted está bien en la casa, se supone que está bien en la sociedad, porque yo le voy a decir una cosa, y díganme ustedes, sí, es que me gusta que interactúen, a mí me encanta esa parte de interactuar, así que quiero en los comentarios que me digan si le has pasado o no le ha pasado. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes de repente que se sienten un poquito incómodos en la casa han tenido una discusión, no sé, por cualquier bobería, porque a veces hay muchas cosas en la casa, y salen en la calle y de repente alguien te saluda y tú automáticamente incluso hasta le devuelves el saludo de manera como incómoda? Y nada que ver con la persona que te saludó, sino porque se dio una situación en la casa, pero tu mente, tristemente, ya se condiciona a la situación que tú dejaste. Entonces, por eso es importante que nosotros habilitemos, que nosotros
refresquemos, que nosotros nos concienticemos y que podamos forjar una mente maestra, una mente que pueda estar en todos los renglones de nuestra vida plenamente. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener, Señor, un liderazgo efectivo. Si usted es jefe en su trabajo, usted va a tener un liderazgo efectivo. Si usted es jefe en la comunidad, usted va a tener un liderazgo efectivo. Usted va a ser de las personas que no solamente están ahí para decir esto y lo otro, sino que usted está ahí para forjar, para ayudar a que otros también puedan ayudar y llegar a ser plenos como usted lo ha logrado a través del forjar y del cultivar lo que es la mente maestra. Entonces, hay muchísimas plataformas que usted puede aprender si de repente le llama la atención el nombre. ¿Y de qué se trata esto? Lo primero que le voy a decir, no lo busque como un contexto psicológico porque tristemente no lo es, aunque sí, usted es de aquello que le gusta leer, por ejemplo, lectura con textos motivacionales, pues ahí usted lo va a ver, porque es básicamente eso, ¿ok? Entonces, tenemos ejemplos de personas reales. Acabo de mencionar, por ejemplo, a José. Tuvo una mente maestra. Recuerden que comenzamos con un texto de alguien que le fue dado. Él tuvo una mente maestra, pero en este caso no fue forjada, sino fue que fue regalado por Dios, fue puesto. Usted tiene que decirme en los comentarios de Cuidándote In and Out a quién se refiere, ¿ok? Y esa persona hizo cosas que están en la Biblia extraordinarias, hasta el punto de que en la misma Biblia se dice que en aquel entonces aún los reyes iban donde él para escucharlo hablar, para escuchar de su sabiduría, para escuchar y aprender de lo que él podía compartir. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una mente maestra es una persona que es un líder, es una persona con la que las demás personas quieren compartir, que quieren estar cerca, es una persona con la que los demás quieren sociabilizar porque saben que van a aprender. Entonces, dígame usted, ¿no le gustaría estar o ser esa persona donde todos vengan a refrescarse con usted, donde todos puedan sentir que con usted aprenden algo? ¿No le gustaría ser de esas personas que tienen la potencia, que tienen la capacidad de ayudar a otros, que tienen la capacidad de tener una vida totalmente íntegra? Y eso es lo que se busca aquí. Recuerde que todo comienza pequeñito, pero se vuelve grande a medida que nosotros lo vamos creando. Así que comience automáticamente a estudiar. Vaya a ver cuáles son sus ventajas, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus desventajas, cuáles son sus debilidades. Identifíquela y trabaje con ella. Porque de ahora en adelante queremos que usted cree su mente maestra, porque queremos que usted tenga una vida totalmente íntegra y que sea de aquellos forjadores que están aquí para hacer de este mundo mejor. Yo he tomado este contexto para mí y yo sé que hay muchas personas que comparten esto conmigo, y es el que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, queremos que usted también sea de aquellos que pueda hacer diferencia en la vida, en su familia, en su vida, en su comunidad. Que usted pueda servir, como lo hicieron grandes hombres de la Biblia, que ahí tenemos un sinnúmero de ellos. Si hay alguno otro que usted dice, mira, pero este también tuvo esas capacidades, pues compártalo con nosotros. Aquí en la plataforma de eso se trata. Haga su comentario, compártalo y recuerde que una mente maestra se consigue a través de un esfuerzo continuo. Esto es Cuidándote In and Out. Gracias. Hasta la próxima.